Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Toda la audiencia de La Muñeca Rota, ¿todo bien? Hoy voy a presentar un tema muy importante sobre el tema del chineo. Primero yo voy a presentar un artículo que escribí hace un tiempito para que vean también los trabajos que yo he realizado. También vamos a presentar una entrevista y luego un curso que también dicto de mi Blogstop Sociología para las Diversidades. Bueno, el artículo dice así: crueldad y anular el chineo en los pueblos originarios en Argentina. El poder colonial fundado en el marco del patriarcado invisible a las crueldades y asesinatos a mujeres y niñas históricamente. El chineo es una práctica colonial, de abuso sexual, aberrante, machista, sexista, violenta, criminal, racista, en la cual se pone en juego la dominación criolla sobre la población indígena y se juega en el cuerpo de las niñas y las mujeres indígenas que lamentablemente ha ido eternizando a lo largo de los siglos. En el texto, las estructuras elementales de la violencia de la antropóloga argentina Rita Segato dice que el hombre que responde y obedece al mandato de masculinidad se instala en el pedestal de la ley y se atribuye el derecho de punir a la mujer a quien atribuye desacato o desvío moral. El violador es un moralizador. Por acción del mismo gesto, el agresor exige de ese cuerpo subordinado un tributo que fluye hacia él y que construye su masculinidad porque comprueba su potencia en su capacidad de extorsionar y usurpar la autonomía del cuerpo sometido. Impresionante, y esa es la realidad. Dice también, el estatus masculino depende de la capacidad de exhibir esa potencia, donde masculinidad y potencia son sinónimos. Entreveradas, intercambiables, contaminándose mutuamente, 6 son los tipos de violencia: sexual, bélica, política, económica, intelectual y moral, ejercida por el juez, fiscal, hasta el violador. Estas potencias tienen que ser construidas, probadas y exhibidas, y además se alimentan de un tributo, de una exacción, de un impuesto que se retira de la posición femenina, cuyo ícono es el cuerpo de la mujer, bajo la forma del miedo femenino, de la obediencia femenina, del servicio femenino y de la seducción que el poder ejerce sobre la subjetividad femenina. Por esta cuestión, las mujeres indígenas piden erradicar el chineo, la violación de niñas consideradas costumbre, entre comillas. El movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir inició la campaña contra el chineo, una denigrante práctica que consiste en la violación de niñas. En el año 2005, el caso conocido como Juana visibilizó los abusos cuando una niña wichi de 12 años sufrió un ataque sexual en manada. Tremendo, ¿no? Es hora de salir del orden colonial, del chineo, la violación, un grupo de hombres criollos a mujeres indígenas, es predominante las deudas del Estado, por más que ciertas organizaciones de INADI, INADI justamente lo eliminó el presidente actual, Javier Milei, colectivos indígenas, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, también el presidente de Argentina, Javier Milei, eliminó este ministerio. Están diseñados políticas relacionadas a la violencia contra las niñas y mujeres indígenas. Imagínense la situación en que estamos ahora en Argentina. Hasta el año pasado designaron, a Verónica, hace como 3 años atrás, Verónica Wilipam, mujer mapuche, al frente de la Oficina de Abordaje de la Violencia por Razones de Género contra Integrantes de Pueblos Indígenas,
una pena de 17 años de prisión efectiva de hombres que violaron a la niña Juana, que es el primer caso de lograr sentencia. Increíble todo esto, lo que pasó en Argentina, y ni me imagino lo que está pasando ahora, ¿no? Que no hay nada para poder apoyar y acompañar a las mujeres y las niñas de los pueblos indígenas, ¿no? Pueblos originarios de Argentina. Pero yo digo en este artículo, pero sería fundamental en colocar esta criminalidad en los siglos en un proyecto de ley con el control, visibilización y penalización a estos sujetos colonizados y violadores a los derechos humanos de las mujeres y niñas en las comunidades originarias. Estar atentos que existen mujeres sin DNI, o sea, sin documentación, sin conocer sus derechos, con falta de alimentación y sin escolarización, miedo, amenazas, aún siguen invisibilizadas. Increíble. Efectivamente, los tipos de violencia físico, psíquico y emocional y asesinatos enfrentadas a las mujeres se encuentran en un contexto histórico del patriarcado, un paradigma político, es decir, como una estructura elemental en la que podemos leer cómo es el poder, cómo actúa, cómo se manifiesta y por qué se reproducen las relaciones de poder. Ineludible se implemente un proyecto de ley nacional de eliminación del chineo en las comunidades indígenas en Argentina. Bueno, este artículo yo lo escribí ya hace 3 o 4 años, pero lo sigo como algo importantísimo difundirlo ahora, porque ahora no está pasando nada sobre el tema, ¿no? Digamos, la cuestión institucional y del Estado. Obviamente las mujeres, movimientos están trabajando full time en contra del chineo, pero de la cuestión del Estado y el presidente que tiene Argentina, Milei, no le interesa todo esto. Al contrario, le dan importancia a las violencias y la cuestión del chineo. Miren la situación en que se está viviendo, ¿no? Bueno, en este artículo yo cité un artículo mío también, que lo presenté ya en 2018, Política de Estado y Derecho de Minorías en Zonas de Contacto Cultural. Y otros artículos también que me acompañan para escribir este artículo. Y también cité obviamente a Rita Segatos, una genia, una feminista, antropóloga argentina que trabaja mucho sobre esta temática. Bueno, por otro lado, voy a leer brevemente un artículo muy interesante que salió en Naciones Unidas del sitio de mujeres. Dice, entrevista a Irene Cari. ¿Cómo los grupos de mujeres indígenas y feministas en Argentina se están organizando para detener la violencia sexual, racista y el femicidio? Esto está firmado, digamos, el 13 de noviembre del año 2024, hace un añito y 2 meses. Y dice justamente, el chineo es una práctica racista y colonialista que se remonta justamente a la época de la conquista española y que permite a los hombres blancos violar un grupo o mujeres indígenas o niñas menores de edad de manera impune, como lo dije yo en mi artículo. Este delito persiste en muchas partes de Argentina. Los movimientos indígenas y feministas del país están haciendo campañas para poner fin a este tema. El sello del chineo desgarra la identidad y la dignidad de las mujeres y niñas. Sus sentimientos son invisibilizados y silenciados, así dice Irene Cari. Bueno, justamente donde dice justicia ante la violencia racista y sexista contra mujeres y niñas indígenas en Argentina. Las voces de las mujeres indígenas no pueden ser silenciadas mientras estas violaciones sexuales persistan, como dice acá. Cuando se sancionó la ley número 26.485, pudimos hablar más sobre este tema. Bueno, mediante la ley 26.485 de protección integral de las mujeres se reconoció el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y acceder a asistencia jurídica y atención integral. La investigación de Naciones Unidas Mujeres a escala mundial demuestra que las
leyes progresistas pueden marcar la diferencia. Los países que contemplan la violencia doméstica en la legislación registran menores tasas de violencia de pareja que justamente que no contemplan, con el 2.5% frente al 16.1%. Increíble esto, ¿no? Hoy las mujeres indígenas estamos decididas a romper los estereotipos sexistas y racistas que nos han etiquetado como los pobres, los invisibles, las que no hablamos español y no se visten en ropa occidental. Los derechos de las mujeres son derechos universales, así dijo la persona que fue entrevistada, la señora Irene Cari. Las organizaciones de mujeres como el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y la Red, las Macachas, han visibilizado el tema a través de sus actividades de divulgación y prevención. Bueno, es un tema de mucha importancia. También dice que la violencia está arraigada en la vida cotidiana de las familias y en las prácticas sociales y culturales de nuestra provincia, como dice la señora Cari. Se ha normalizado subamistar justamente a las mujeres y usar lenguaje violento contra ellas. Cari mencionó algunos casos en los que infringen las leyes vigentes cuando se trata de proteger a las mujeres frente a la violencia de género. Mientras tanto, la violencia se intensifica sin cesar. El caso más reciente de femicidio ocurrió cuando una mujer llamó al número de emergencias pidiendo ayuda por amenazas de su expareja. La policía llegó al lugar, pero no hizo nada. Cuando el hombre escapó, pocas horas después, y regresó y la mató. Tremendo, ¿no? Bueno, justamente los femicidios no se han detenido, aunque son previsibles y evitables, como dice Cari. En toda Argentina, en el año 2023, hubo 250 víctimas de femicidio. En Salta, que es una provincia norte de Argentina, en lo que va del año se han registrado 20 femicidios. Es una locura todo esto. Cari y otras feministas recomiendan revisar los resultados de la aplicación de legislación en materia de violencia de género en la provincia de Salta en los últimos 10 años y transformar las políticas públicas en consecuencia. También hacen hincapié en el empoderamiento económico de las mujeres, ya que la igualdad incluye la superación de la pobreza de las mujeres. Necesitamos fondos para promover, obviamente, la participación de las mujeres, no solo en la formulación de políticas públicas, sino también para practicar en las elecciones. Eso lo dijo Cari, señalando la necesidad de voces feministas que pueden promover políticas más sólidas para detener la violencia de género y el homicidio intencional de mujeres. Sin embargo, la violencia y el acoso político contra las mujeres en la política son muy fuertes. No es fácil ser mujer, política e indígena. Al alzar nuestras voces, corremos el riesgo de convertirnos en un femicidio más. Es increíble lo que dice la señora Irene Cari, entrevistada, lo que está pasando en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, yo hago mucho hincapié en todo esto, para que no pase más, eliminar justamente el chineo. Bueno, ya que estoy diciendo, para finalizar, que yo invito para estudiar este curso que se llama Colonización y Abuso Infantil y Adolescente, el chineo, que justamente se invita a estudiar esta realidad, reivindicar los derechos de las niñez y adolescentes y excluir todo tipo de violencias y abusos. Se valoran la ciencia de la sociología, antropología, historia y epistemología crítica. Y yo dicto todo esto justamente en mi blogspot, se llama Sociología para las Diversidades, y están todos invitados para estudiar. Cualquier cosita me escriben justamente acá en YouTube, donde dice abajo, pueden poner comentarios que les guste y pueden poner, si quieren estudiar, me escriben y yo les respondo. Así que bueno, ya termina justamente el podcast. Saludos para todos y seguimos con estos temas de suma importancia, justamente por el tema en contra del chineo. Saludos para todos y para todas. Saluditos.